noches, Haverim. Bienvenidos a nuestra primera clase de Hilhot Shabbat en www.Kol Tuv Sefarad. Es un experimento, es la primera clase verdaderamente pública en la que me involucro. Entonces espero que estén Haverim Batikim, a viejos amigos y también a ser nuevos amigos. Quiero comenzar deseándoles a todos Hag Sameach. Hoy es la primera noche de Hanukkah, año 5776. Espero que la luz de Hanukkah los ilumine no solo en esta fiesta, sino a través de todo el año. Pequeños anuncios para aquellas personas especialmente para aquellas personas que son nuevos en nuestro sistema de estudio koltuvsefarad.com. Este es el sistema de aprendizaje WizIQ. Espero que se familiaricen pronto con él. La forma más fácil, porque yo sé que algunos de ustedes tienen una banda limitada, es poner sus preguntas aquí en el chat. Entonces, si ustedes escriben sus preguntas, sus comentarios ahí, haremos lo posible por responderlos. Dependiendo del tamaño de la clase, Haverim, quiero dejar algo muy claro, y es solo quiero preguntas relevantes. Es decir, preguntas sobre el texto. Si hay espacio, si nos queda tiempo, puedo abrir el foro para cualquier pregunta, pero mientras tanto, si digo preguntas, quiero que por favor se limiten al texto. Esto nos va a ayudar a que la clase fluya. Si se pone a preguntar cosas de otras fiestas, de Purim, de teología, no vamos a avanzar muy rápido. Entonces, me reservo el derecho de ignorar preguntas que no vayan al punto. Y si a veces, si hicieron una pregunta puntual y se me olvida, Haverim, a veces es difícil controlar la cosa de chat. Insistan, esa es la mejor forma, yo creo, de contestar. Segundo, si tienen problemas de audio, si se les va el audio, Haverim, no hay nada que yo pueda hacer. Lo que más les recomiendo es salir y volver a entrar. No hay nada que yo pueda hacer desde acá para mejorarles el audio. Por lo general es problemas de banda de allá. Entonces hagamos lo mejor posible. Y esas son, creo, los anuncios relevantes en términos prácticos. Comencemos entonces. ¿Por qué voy a dar esta clase? ¿Por qué decidí enseñar esta clase? No es un secreto, Haverim, que en América Latina en la última década y media ha habido una explosión de interés en el judaísmo. Esto tiene muchísimos motivos en los cuales no voy a ahondar en este momento, pero y tampoco es un secreto que este mundo judío latino nuevo que está emergiendo está lleno de potencial, pero también está lleno de muchísimas dificultades. Y una de las dificultades centrales que yo he visto desde mi experiencia como rabino, como activista en este mundo, es que no hay un buen texto de halajá en castellano. Lo que más se acerca es un Kitzur Shulchan Aruch en español verdecito, que es francamente desastroso. Es desastroso en varios niveles. Por ejemplo, y aquí simplemente voy a anotar dos ejemplos. Primero que todo, no representa el Shulchan Aruch.
no representa el Shulchan Aruch de Yosef Karo, sino que representa opiniones supremamente estrictas de los poskim aharonim, es decir, de los últimos rabinos, de los rabinos más recientes. Y el mejor ejemplo es el rabino Yosef Karo, en el Shulchan Aruch, dice: la costumbre de matar pollos el día antes de Yom Kippur, de hacer kaparot, es una costumbre estúpida. Minhag shtut. Pero en su Kitzur Shulchan Aruch en castellano, ¿qué es lo que ustedes van a encontrar? Oh, es una costumbre muy piadosa. El texto ciertamente tiene problemas. La otra cosa que recién me vino, y para mí fue la gota que derramó la copa, que dice que lechatchila, es decir, que lo ideal para un judío observante es tener dos cocinas, una cárnica y una láctea. Varias personas me han reportado, no me quisieron mandar, yo no poseo este libro. Esto es absurdo. Yo conozco personas de intachable observancia, ortodoxos y no ortodoxos, y no conozco la primera persona que tenga dos cocinas. A nivel institucional, si estamos hablando de restaurantes, de grandes seminarios, de yeshivot, ok, sí, institucionalmente sí es más fácil tener dos cocinas, pero yo no conozco la primera familia ortodoxa que tenga dos refrigeradores, dos estufas, dos hornos. Este Kitzur Shulchan Aruch está hablando a una comunidad que definitivamente no está en las condiciones materiales, sociales y sociológicas del judaísmo emergente en Europa y en América Latina. Entonces hay una disparidad. Y como dice Hillel en el Pirkei Avot, cuando hay una falencia, b'makom she'en bo anashim, donde no hay hombres, tishtadel liot ish, tratas tú de ser un hombre. ¿Ok? Entonces quiero ofrecer en estas clases una aproximación a la halajá, no menos tradicional, ya les voy a explicar qué texto estoy utilizando, pero muchísimo más flexible, muchísimo más abierta y yo creo muchísimo más útil para personas que no viven en pues, los enclaves ultraortodoxos de Buenos Aires o de México, que supongo que este texto fue escrito para ellos, no para nosotros. ¿Okay? Entonces el texto que voy a utilizar, el texto que tienen ustedes enfrente, es un Kitzur Shulchan Aruch, es decir, es una versión recortada, es una antología halágica, escrita por el rabino Haim David Halevi. Rabino Haim David Halevi nació en Jerusalén en el año 1924, era el secretario y Talmid Muvhak del rabino Ben Sion Uziel, Zichrono Livraja, que fue el primer gran rabino sefaradí de Israel. Y durante muchísimas décadas el rabino Haim David Halevi, Zichrono Livraja, fungió como el gran rabino sefaradí de Tel Aviv. Y él compuso un compendio halágico de preguntas y respuestas y de análisis halágico contemporáneo que se llama Mekor Haim, Fuente de Vida. Y este texto que tienen ustedes frente a ustedes es la antología del Mekor Haim, es decir, es un Kitzur Shulchan Aruch basado en las decisiones halágicas del Mekor Haim, del mismo rabino Haim David Halevi. La ventaja de este texto es que este texto, a diferencia del Shulchan Aruch de Yosef Karo, contiene teléfonos y contiene faxes y contiene electricidad, es decir, este fue un texto que fue compuesto en los 60, 70 y por lo tanto es muchísimo más cercano a nuestra realidad tecnológica. Segundo, proviniendo de esta escuela tradicional sefaradí, yerushalmi, del rabino Ben Sion Uziel, es un texto muchísimo más flexible, es un texto muchísimo más asequible que estos Kitzurei Shulchan Aruch más recientes que definitivamente siguen una tendencia ultraortodoxa que no es que tenga nada de malo, pero para personas que no viven en comunidades ultraortodoxas es prácticamente imposible emular
y conformarse con la halajá que estos indican. ¿Okay? Una última nota, entonces este es el texto, es el Kitzur Shulchan Aruch Mekor Chaim del Rabino Chaim David Halevi. ¿Por qué Hilchot Shabbat? ¿Por qué comenzar con Hilchot Shabbat? ¿Por qué no comenzar por el comienzo? Y la verdad, pues entre mis estudiantes hice una encuesta y la mayoría de la gente quería estudiar Kashrut. Pero viéndolo desde una forma pedagógica, Javerim, a pesar de que el texto que nos presenta el rabino Chaim David Halevi es un texto muchísimo más amplio, igual estuve leyendo y estudiando la parte de Kashrut. La parte de Kashrut todavía supone que uno puede ir a cualquier supermercado, como sucede en Israel, y comprar carne kasher, que hay restaurantes kasher en cada esquina. Esta no es la realidad de la mayoría de los judíos latinoamericanos, incluso aquellos que viven en grandes centros judíos como México, como Buenos Aires, como Montevideo o como Sao Paulo. Entonces, Shabbat me parece algo mucho más accesible, que vamos a poder cumplir, a que las personas van a poder integrar dentro de su observancia de una manera mucho más orgánica, porque para llegar al nivel de Kashrut del cual está hablando el rabino Chaim David Halevi, hay que tener toda una infraestructura que la mayoría de los sitios en América Latina no cuenta. ¿Ok? Ahora, con respecto a la pregunta de Didier, si es cercano al Yalkut Yosef, no es un secreto. El rabino Chaim David Halevi era uno de los grandes competidores, por llamarlo así. O sea, no en un sentido negativo, pero sí en un sentido bar plukta, es decir, de aquellas personas que le alcanzaban a dar la talla al Rab Ovadia, pero su aproximación era mucho más moderna que la del Rab Ovadia. O sea, el Rab Ovadia, a pesar de su genio, un halajista genial, un gran líder, pero ciertamente circunscrito en un mundo mucho más tradicional de Jerusalén. El rabino Chaim David Halevi vivía en Tel Aviv. Aquellos que han visitado Israel saben que Tel Aviv no es necesariamente la ciudad más piadosa del mundo. Y esto, o sea, es decir, nos presenta un ejemplo mucho más cercano a seguir de lo que nos podría presentar un texto del Rab Ovadia, donde de nuevo se asumen muchas cosas, se asume que ya hay un background, que hay un entramado, una tramoya de posibilidad de observancia muy diferente a la que existía y existe todavía en Tel Aviv, y pues mucho más cercano a lo que nosotros nos encontramos en América Latina o en España o donde quiera que nos escuchen. Ok, antes de comenzar, ¿alguna pregunta? Entonces ya les dije quién es el rabino Chaim David Halevi, por qué estamos estudiando este texto, por qué comenzar con Hilchot Shabbat. ¿Alguna otra pregunta? $18 personas. Y luego la gente se queja de que no hay clases en español de Torah. Ok. Capítulo 56. Perek Nun Vav. Gedulat HaShabbat Ukdushatah Vedin Amira Lagoy. Entonces, aquí tenemos 3 temas que vamos a tratar en este capítulo: la grandeza del Shabbat, Gedulat HaShabbat, Kdushatah, su santidad, y las leyes de poder decir, de poder pedirle a un no judío, un gentil, que haga algo prohibido para nosotros. Eso es lo que en Yiddish se llama Shabbos Goy. Y esto va a ser una introducción un poco, al principio es ideológica más bien que halágica, a la importancia del Shabbat. Es decir, pues si vamos a estudiar, hay como 100 páginas de texto en hebreo que siguen, entonces pues es importante comenzar con por qué es importante estudiar esto.
Aleph. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו, אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו. Esto pues lo reconocerán la mayoría de ustedes. Esto es Génesis capítulo 2, es donde se narra el primer Shabbat, es decir, Shabbat Bereshit, después de los 6 días de la creación, cuando se terminaron los cielos y la tierra, Vayhulu Hashamayim ve'aretz, Vejol Tsebaam y todas sus huestes, terminó Dios en el día séptimo su trabajo que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, pues en él descansó de todo su trabajo, de toda su acción creativa. Mikol Melachto. Kedushat HaShabbat ba'a eifol la'olam im beriato. La santidad del Shabbat, por lo tanto, viene al mundo con su creación. Y esto es algo muy importante. Haverim, hay cosas de la halajá. Hay cosas de la halajá que son, de acuerdo a nuestra perspectiva, Gzerat HaKatuv, es decir, son cosas consensuales, que existen porque todos nosotros estamos de acuerdo que existen. El ejemplo tal vez más sorprendente, pero no sorprenderá a gente que haya estudiado antes conmigo, especialmente a todos aquellos que hayan estudiado mi clase de Mishnah Nida. Todas mis clases, se ha dicho de paso, están disponibles ya sea en el canal de YouTube o en la página koltuvsefarad.com como audios. Tenemos 7 años de material, ciertamente mucho que cubrir. Es decir, ¿cuáles son las cosas que es Gzerat HaKatuv? Tumá y Tohorá, lo que es traducido malamente como pureza e impureza. Es decir, estas cosas no existen verdaderamente en el mundo real, ni en el mundo espiritual, sino que simplemente son formas de hablar para establecer leyes. Esto, el Shabbat, la santidad del Shabbat, nos dice el Rabino Haim David Halevi, no es consensual. No es algo sino que es algo que es intrínseco al mundo. Es algo que está contenido en, por llamarlo de alguna manera, el software del universo. Bechach shelo ne'esta bo melachá b'yemei bereshit. ¿Por qué? Porque Dios cesó de trabajar en los días de la creación. Ubirchato hi shebo mitchadesh Koach bagufot, bekoach hahakara, vehasechel baneshamot. Y su bendición es que en él se renueva la fuerza en los cuerpos y la fuerza en el entendimiento y el intelecto de las almas. Es decir, el Shabbat existe en el universo. ¿Y cuál es la recompensa? Poder descansar, renovar nuestras fuerzas corporales, físicas, espirituales. Veshomerei Shabbat bilvad mesugalim lahush velehargish hargasha nifla'a zot beshabbat. Y solo aquellas personas que guardan el Shabbat son capaces de sentir y percibir este maravilloso sentimiento del Shabbat. Una cosa, Haverim, es descansar, la otra cosa es hacer Shabbat. Y todas aquellas personas que hayan tenido la experiencia de un Shabbat tradicional, pueden, o sea, es muy diferente cómo me siento yo después de un día de estar en la casa pero no trabajo, pero jugamos PlayStation y dormimos hasta tarde y luego salimos a dar una vuelta y vamos al cine. La sensación es muy diferente a cuando yo tengo una experiencia de Shabbat. O sea, no sé si el Rabino Haim David Halevi está diciendo esto
Creo que eso es lo que está diciendo. Dice, el Shabbat es algo que existe en el universo y que nosotros accedemos. Y que nosotros accedemos a través de cierta conducta. ¿Y cuál es la prueba de esto? La prueba es una prueba fenomenológica, es decir, nosotros nos sentimos diferentes una vez guardamos el Shabbat. Es una experiencia distinta, una experiencia diferente. ¿Ok? Aquí va a hablar, o sea, aquí va a sacar ejemplos de la literatura rabínica sobre la importancia del Shabbat. Zahu dor hamidbar verra'u be'eineihem et kedushat ha-Shabbat bazeh shelo yarad Haman kemo bechol yom. La generación del desierto, la generación que salió de Egipto. José David, sí, pero tú sabes que yo soy alérgico a esa palabra. Aquí no hay misticismo. Pero sí, ciertamente el Shabbat nos pone, nos da una sensación diferente. Es crear un estado mental diferente y crear un estado físico diferente. La generación del desierto vio esto con sus propios ojos al ver que el maná no caía en ese día. Velachen ha-Shabbat hi ot berit ben Hashem le Israel. Y por lo tanto, el Shabbat es un signo del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Es decir, a pesar de que el Shabbat existía, básicamente programado en el software del universo, nos dice el rabino Haim David Halevi, es solamente el pueblo de Israel a través de la práctica del Shabbat que logra conectarse con esa realidad preexistente. Eso es lo que está diciendo el rabino Haim David Halevi. Particularmente no es mi teología, pero no vamos a comenzar mal saltándonos párrafos. Ki Hashem he'enik l'Israel imnuha et yom menuhato. Pues Dios le entregó al pueblo de Israel como descanso el día de su descanso. Esto es lo que en religión, o sea, en teoría de la religión, y esto es una característica no solo del judaísmo, sino de todas las religiones teístas, que es imitatio Dei. Hay una parte de la religión que nos dice que nuestro propósito, uno de los propósitos que tenemos y también una de las grandes recompensas que podemos tener es tratar de imitar a Dios. A pesar de que sabemos que nuestra imitación de Dios siempre va a ser parcial, siempre va a ser incompleta, porque Dios pues es trascendente y nosotros no somos Dios, pero, y esto es algo que lo dice el Talmud, lo dice en todas las religiones occidentales, debe haber algún punto en el que nosotros estamos tratando de ser como Dios. Y el Shabbat nos permite una de estas oportunidades, es decir, tomar un día donde nosotros nos replegamos del mundo y dejamos de hacer. Algo mucho más cercano a mi teología y a mi forma de ver el mundo es la definición de Shabbat del Rambam. ¿Cuál es la definición de Shabbat del Rambam? Del Shabbat de Dios. En el comienzo, las leyes de la naturaleza, nos dice el Rambam, son fluidas. Dios, en lo que nosotros llamamos 6 días de la creación, que el Rambam, y no solo el Rambam, sino los mismos rabinos del Talmud, ya ciertamente tenían claro que no eran 6 días calendario, es decir, no eran 6 días de 24 horas, pero en las etapas iniciales del desarrollo del universo, las leyes todavía no están fijas, es decir, hay cosas que están apareciendo, desapareciendo, el universo está en flujo. ¿Para qué es el Shabbat de Dios? Nos dice el Rambam, es cuando Dios básicamente deja que el universo se rija solo. Es decir, Dios le da cuerda al universo y en estos términos nosotros todavía estamos en el séptimo día para el Rambam.
Hay otros midrashim, o sea, hay midrashim clásicos que dicen que no, pero para el Rambam ciertamente nosotros hoy, viviendo en un mundo de reglas, de leyes naturales, para él estamos en Shabbat. Y para mí, una de las, o sea, aparte pues de las ventajas espirituales, fisiológicas, psicológicas que tiene el Shabbat, es un ejercicio de humildad, saber que el mundo no necesita que yo esté constantemente presionando botones, saber que yo no soy el centro de la creación. Cesar es una acción bien interesante, y en esto nuestros hermanos, nuestros compañeros de viaje budistas ciertamente nos pueden enseñar muchísimo. Cuando yo dejo de hacer algo, cuando yo ceso y simplemente contemplo, eso es una acción. Y para mí, parte de la experiencia de este estado mental de Shabbat, parte de la complejidad teológica del Shabbat, es darme cuenta que, o sea, durante los 6 días de la semana, yo pienso que yo controlo mi vida, ¿cierto? Yo espicho botones, voy, vengo, hago y deshago, pero viene Shabbat y me doy cuenta que el mundo sigue sin mí. En mi opinión es un acto, es una meditación de 26 horas, donde no tenemos que sentarnos y respirar y hacer om. Pero sí, o sea, pero es darle espacio mental y físico a otras cosas que nosotros por lo general no tenemos acceso. ¿Por qué? Porque el mundo en el que nosotros vivimos está lleno de distracciones. ¿Ok? Bet. Kol hameshamer Shabbat kehilchato, todo aquel que guarda el Shabbat de acuerdo a sus leyes, afilu oved avodah zarah. Estos son todas afirmaciones del Talmud. Incluso si comete idolatría, kedor Enosh, como la generación de Enosh, que es antes de Noé, mohalin lo, se le perdona. Ilmalei shameru Israel Shabbat rishonah. Si el pueblo de Israel hubiera guardado el primer Shabbat, lo shaletabahem umah velashon, no hubieran experimentado ningún tipo de dominio foráneo. Ve'ilmale meshamerim Israel shetei Shabbatot keilchatal. Si el pueblo de Israel guardase 2 Shabbats bien, uno detrás del otro, miad nigalin, inmediatamente viene la redención. Rabbi Levi dice, Im meshamerim Israel et Shabbat karraui, afilu yom echad. Rabbi Levi nos la deja más barato. Si guardáramos un Shabbat, Ben David ba, viene Mashiach, lefi shehi shekula keneged kol hamitzvot, porque el valor del Shabbat es equivalente a todas las demás mitzvot. Haverim, aquí no estoy hablando de manera teológica. Pero en mi opinión, el Shabbat es la institución más emblemática y única del pueblo judío. Y en muchos aspectos es nuestra mayor fortaleza y es una de las cosas que nosotros como sabiduría, como pueblo sabio, podemos enseñarle a la humanidad. ¿Ok? Todos los pueblos rezan, Haverim. Los musulmanes rezan 5 veces al día. Los monjes cristianos rezan un montón de veces al día, ¿cierto? Rezar no es particular. Todos los pueblos tienen su lengua sagrada. El hebreo es fantástico. Sí, el hebreo es fantástico porque es nuestro, pero cada lengua, cada pueblo tiene sus lenguas. Pero ¿cuál es la institución que es absolutamente única a nosotros? Es el Shabbat. Pero los cristianos el domingo, eso no es Shabbat. Eso no, o sea, no es la experiencia. Y no solo la experiencia, sino la sociedad que yo tengo que crear para que yo pueda guardar el Shabbat es muy diferente.
El Islam tiene un día donde la gente va a la mezquita más tiempo, que es el viernes, pero no es un Shabbat. Shabbat no es solo dejar de trabajar, Javerim. Si ustedes piensan que no ir al trabajo, pero pasar todo el día en Face es Shabbat, no, eso no es Shabbat. El Shabbat es con todas sus reglas, con todas sus restricciones. Y aquí las restricciones son importantes. Nos provee una experiencia liberadora que yo no conozco en ninguna otra religión. Y me gusta eso que acabamos de cocinar aquí con Débora. Es una meditación de 26 horas. ¿Qué hago yo cuando yo medito? Yo trato de concentrarme en algo, tratar de y remuevo las distracciones. Aquellos de ustedes que han hecho meditación, que han hecho algún tipo de ejercicios de concentración, especialmente en las tradiciones del Oriente, ¿qué es lo que uno hace cuando uno medita? Uno se concentra en un objeto, en la respiración. ¿Qué hago yo en Shabbat? Yo me concentro en ser yo. ¿Quién soy yo? No en lo que tengo, ¿cierto? Porque igual en Shabbat no puedo usar lo que tengo. Me concentro en lo que soy. Y es una lección de humildad, de decir, mire, si usted puede tomarse un día libre y el mundo no se va a acabar. El mundo no se va a acabar. El mal más grande que aqueja hoy el día a la humanidad, en mi opinión, es el materialismo. Y si uno se toma Shabbat en serio, ¿qué es Shabbat en serio? Es desapegarse, desconectarse, decir, yo no soy lo que poseo. En Shabbat no me voy a poner mi reloj, no voy a prender mi computador, no voy a prender mi laptop. Voy a estar con la gente que quiero, con mis amigos, con mi comunidad, con mi familia, o incluso estar simplemente solo. Aquellas personas que han tenido que pasar un Shabbat solo, puede ser una experiencia bastante deprimente, pero también si uno se lo toma bien como una experiencia de oración, de meditación, es preferible en comunidad. Eso te lo concedo, Yudel. O sea, el judaísmo no es ascético. Ok. Gedolá vechashubahi hashabat. El Shabbat es grande e importante. Y aquí ya comenzamos en la cuestión halágica. Tan importante es el Shabbat, Sheneezra Amira Legoy, que está prohibido decir a una persona que no está obligada a guardar el Shabbat, que haga algo por mí que está prohibido en Shabbat. Shelo ya'aseh melechet Israel beShabbat. Entonces, es tan importante el Shabbat que está prohibido decirle a alguien que no es judío que haga un trabajo que está prohibida para mí en Shabbat. ¿Y cuál es la razón de esto? No es una razón mística. No es que, de algún modo los gentiles también tienen que guardar el Shabbat y están arruinando el clima de las Sefirot. No. Kedei shelo tehe Shabbat kala beineihem. Cuando yo comienzo a hacer recortes y hacer atajos, el Shabbat se vuelve algo leve en mis ojos y eventualmente decir, pues, qué ridiculez yo decirle a esta persona que prenda la luz por mí. Pues yo puedo prender la luz también.
O kedei shetehe menuchat Shabbat shlema. Otra razón por la cual estamos prohibidos de pedirle a alguien que haga algo en Shabbat por nosotros es para que nuestro descanso en Shabbat sea perfecto. Es decir, dice la Torá, Sheshet Yamim Ta'avod, 6 días trabajará, veasita kol melachteja, y harás todas tus labores. Veji efshar le Adam la asot kol melachto be Sheshet Yamim. ¿Yo puedo hacer todo lo que yo necesito en 6 días? No, yo nunca acabo de hacer cosas. Toda la vida, Javerim, nosotros estamos ocupados. Nunca se nos va a acabar el oficio que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo puede decir la Torá que uno debe hacer todas sus labores en 6 días? Eso significa Ela Shebot Ki'ilu Kol Melachteja Suya. Descansa como si todo ya hubiera sido hecho. Sí, yo tengo preocupaciones, tengo que pagar el arriendo, pero en un día yo puedo desconectarme y descansar como si ya hubiera hecho todas mis actividades. Shebot mi mahashevet avodah. Debemos procurar incluso dejar de pensar en las cosas que tenemos que hacer. Es imposible, Javerim, o sea, requiere una disciplina mental tremenda, pero ese es el punto. Tener un día para no preocuparnos por el resto de la semana. Ve'adam shemelachto negeset beShabbat al yadei nochrim, y alguien cuyo trabajo está siendo hecho por otros en Shabbat, vadai she'em menuchato shlema. Sabemos que esta persona, su descanso no es completo. ¿Por qué? Porque está pensando, ¿será que los empleados sí están haciendo la cosa correcta? Me van a llamar de la tienda, me van a llamar de la fábrica, me van a llamar de esto. Si yo no, yo debo procurar crear un mundo, crear una sociedad, crear una comunidad, crear un estilo de vida donde yo pueda decir, un día a la semana, no me busquen, no me necesiten, a menos de que sea vida o muerte, pero vida o muerte de verdad. No es cuestión de vida o muerte. Cuestión de vida o muerte, Javerim, tienen los médicos, tienen los policías y a veces los rabinos. No entiendo la pregunta de Corozal. El Shabbat, del modo que fue pensado por los rabinos. Y aquí no estoy hablando del Shabbat bíblico, Javerim. Olvídense, el judaísmo no es bíblico. En Mishnah Hagigah, segundo capítulo de Mishnah Hagigah, se nos dice algo tremendamente profundo. Nos dice que las halajot de Shabbat son como una montaña que pende de un cabello. Busquen en la Torá. ¿Cuántas veces se menciona el Shabbat? ¿6? ¿5? Ok, sí, está en las 10 sentencias, que no son 10 mandamientos. Ok, aparece ahí. Pero ahí también aparece no robar. Y no robar aparece en Parashat Mishpatim más que el Shabbat. O sea, el Shabbat, bíblicamente no tenemos ni idea, Javerim, de qué hacían nuestros ancestros. Pero el Shabbat, tal cual fue pensado y desarrollado por los rabinos del Talmud, es principalmente una experiencia comunitaria. El Shabbat fue pensado para pasarlo en comunidad. Ahora, comunidad puede ser una comunidad de 2, de 3, de 4 o de 200. Lo tov heyot ha'adam lebado. No es bueno para ningún ser humano estar solo.
pero la naturaleza del judaísmo es predominantemente comunitaria. Por eso, Javerim, o sea, con el dolor del alma, mucha gente me escribe: Rav, yo amo la Torah, amo a Hashem, pero estoy solo. Y la respuesta es: no hay absolutamente nada que, o sea, no hay nada que pueda hacer por ustedes. Puedo enseñarles Torah. Puedo enseñarles Torah, pero de ahí o sea, uno no puede vivir una vida judía solo. Se requiere un tipo de alma tremendamente, un tipo de disciplina muy especial. Pero todas las instituciones, la liturgia del judaísmo básicamente requieren comunidad. O sea, esta cuestión de asceti, de monjes judíos, se intentó una vez en Qumran y bueno, nunca supimos cómo terminó porque los romanos se lo pasaron a todos a cuchillo. Preguntas. No es que quede descartada, Luchi. Trátenlo por 6 meses. De pasar Shabbat completamente solos y se van a desesperar. Van a decir: ¿yo qué estoy haciendo? Esto no tiene sentido. Esto no tiene sentido. O sea, yo necesito algún tipo de interacción, de gente que comparta mis valores. Gente que comparta mis valores. De nuevo, hay gente pues que seguramente habrá gente que es capaz de hacerlo, pero yo creo que muy rápidamente la mayoría de los seres humanos se aburriría. Se aburriría. Ahora, una persona que tiene familia, ya va siendo más fácil. Va siendo más fácil. O sea, no estoy diciendo que guardar el Shabbat sea imposible en soledad. Posible es, pero no es muy agradable. Y Javerim, ¿cuál es una de las cosas que nosotros, y esto es bíblico, esto sí es una de las pocas cosas que nosotros sabemos que es bíblica? Esto es del profeta Isaías: Vekarata la Shabbat onneg. Llamarás al Shabbat un deleite. Y a menos de que yo tenga un perfil psicológico muy particular, donde me encanta pues estar 26 horas encerrado con mis libros y con mi... A veces es interesante hacerlo, pero como una práctica sostenible no lo veo para la mayoría. Entonces, aquellos Javerot que se encuentran solos, sigan al Shulchan, sigan en mi opinión, es uno de los mejores consejos que tiene el Pirkei Avot. Hase lecha rav ukne lecha haver. Hazte un rabino, es decir, busca un maestro, una persona con la cual tú te identifiques, que te pueda guiar en el camino de la Torah. Pero ¿qué es lo segundo? Kne lecha haver. Adquiere para ti un compañero, un amigo, una jebruta, una comunidad. El judaísmo
para que sea placentero, no para que sea posible. Posible, hay muchas cosas posibles, Javerim. Yo puedo pasar 40 días sin comer, pero ya que sea sostenible, o sea agradable, o sea positivo, o haga mejor mi vida. O sea, tampoco vengamos desde esa pues perspectiva de Moshe Balanga, pues de Ushpisin, que toda mitzvah es fantástica. No, Javerim, hay veces o sea, si yo hago un Shabbat solo, años y años y años y años, en vez de esto algo ser positivo para mí, va a ser algo negativo. Ahora, si una persona nació judía, pues no tiene opción. Pero aquellas personas que nacen judías, por lo general tienen la ventaja de que nacen ya en una comunidad, nacen en una familia judía, nacen con conexiones judías, nacen con conexiones a una sinagoga, y el acceso a la comunidad está siempre posible. Aquellas personas que vienen desde afuera tienen un desafío diferente. Pero no crean simplemente que porque es una mitzvah, entonces va a ser siempre bueno y siempre fantástico. O sea, si ustedes no tienen comunidad, Javerim, guardar Shabbat puede acabar siendo algo tremendamente negativo por ustedes. Esta es una de las grandes dificultades de la conversión, y es una de las razones por las cuales yo creo que la conversión en América Latina es tan difícil. Es porque no hay comunidades y porque la mayoría de la gente no ha entendido, no ha salido de ese modelo evangélico que creen que convertirse es algo que pasa entre Hashem y mi corazón, y yo creo en Hashem en mi corazón. Convertirse sin comunidad es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo, y no solo eso, sino, Javerim, si ustedes se convierten sin comunidad, sus hijos puede que nazcan judíos, pero no van a permanecer judíos. Entonces, si ustedes quieren hacer esto por una cuestión de narcisismo, de que creen que Dios los va a querer más, de que creen que Dios los va a volver prósperos, que les va a mandar prosperidad, como hay gente que hay grupos de autoayuda que predican eso, lo cual no es cierto, se ha dicho de paso. Hay judíos pobres, hay judíos ricos. Pero si yo no creo una comunidad, si yo no tengo acceso a una comunidad, Javerim, no va a haber permanencia. O sea, los hijos nos dejan de hacer caso a los 15 años. Y sin comunidad, sin alguien, sin una cuestión comunitaria que los llame la atención, no los podemos. Ser judío es una maravilla, ser judío es una delicia, es un deleite. No, ser judío es aburridísimo, es quedarse en la casa todo el día, sin nadie de mi edad, la comunidad es absolutamente esencial. Ok, lo de las luces eléctricas viene en el próximo capítulo, entonces se los dejo. También la pregunta de Didier sobre insinuación está al final de esta página. Dinero en Shabbat, de ningún modo. De ningún modo. O sea, la mayoría de las halajot de Shabbat están planeadas desde una perspectiva agrícola, es decir, no cultivar, no cosechar, no matar animal. La mayoría de nosotros no hace esto jamás. La mayoría de nosotros no somos campesinos. Por eso, para mí, las prohibiciones de usar, por ejemplo, computadores, de usar celular, de usar dinero, a pesar de que son prohibiciones rabínicas, en el peor de los casos o en el mejor de los casos, para mí hoy son centrales en crear una atmósfera de Shabbat. En crear una atmósfera de Shabbat. En crear un día diferente.
porque pues la mayoría de las definiciones clásicas de Melajot, la mayoría de nosotros no las hacemos. No, ok, Javier, quedan 5 minutos. Hagamos una alajá más. Asur lomar lenochri la asot lanu melajá be Shabbat. Está prohibido decirle a una persona no judía, pedirle en Shabbat que haga algo prohibido en Shabbat por nosotros. Afal pisha y no me sube a la Shabbat, a pesar de que esta persona no está obligada a guardar Shabbat. Beafal pi sheamarlo mikodem Shabbat, incluso si yo le digo antes de Shabbat. Beafal pi sheinot tzarich leotam melajá ela leachar Shabbat, o incluso si yo necesito esto solo después de Shabbat. Hagamos las 5 porque creo que si no la hago se van a confundir. Posek Adam im hanochri al hamelachá vekotzetz damim. Una persona que trabajo fijo, kablanut, es decir, una persona que determina, ok, usted va a hacer esto para mí, se le va a pagar tanto. Vehanochri ose al da'at atzmo, y la persona no judía hace esto por su cuenta. Ve'af she'ose beShabbat mutar beofense. A pesar de que lo haga en Shabbat, esto es permitido. Un ejemplo que es el ejemplo que va a traer. Si yo le entrego mi ropa a un sastre, le voy a decir, bueno, mire, necesito que me arregle esto. Y bueno, cuando lo recójalo el lunes. Si el sastre, o sea, yo ya pagué, ya tengo mi recibo. Y el sastre decide cuándo hace su trabajo. Y si el sastre no es judío, pues lo hace en Shabbat, no hay ningún problema con eso. ¿Ok? Lo problemático es decir a alguien en Shabbat, oiga, haga esto por mí. O antes de eso, oiga, usted va a hacer esto por mí. Sin ningún tipo de contrato, sin ningún tipo de arreglo. Bamed de Barim Amurim, ¿de qué estamos hablando? Bet sin A. Siempre y cuando esto sea de manera discreta, es decir, el sastre arregla los vestidos en su taller. Nadie sabe pues que está arreglando el vestido de fulanito de sutanito. Nadie sabe pues de quién es la cosa que está remendando. Pero si es obvio y todo el mundo sabe que alguien está trabajando para mí, está prohibido por Marit Ayin. Por ejemplo, alguien que esté pintando mi casa. Y llega el maestro de obra y me dice, no, sí, venga, yo le pinto la casa. Y yo, bueno, pues yo estoy en Shabbat, usted pínteme la casa fresco. Sheharroeh Hanochri Osek bemelechet Israel, eino yadua shekatzetz lo damim behoshev shesechiro shel Israel hu. Porque la persona que lo ve dice, lo contrataron para hacer trabajo en Shabbat. Vedavka sheoseh Hanochri hamelachá bebeito. O sea, esto es específicamente cuando la persona hace el trabajo en la casa del judío. Es decir, cuando es obvio que la persona está trabajando para la persona judía. Ahora, de acuerdo a la pregunta de Débora, no. Comer por fuera, o sea, a menos de que tú tengas un arreglo con el dueño del restaurante y tú no tengas que pagar y el restaurante sea cash, o sea, es bien complicado. O sea, la idea del Shabbat es que sea un día diferente, pero no, o sea, pero dentro de ciertas reglas, o sea, un restaurante con la televisión prendida, con gente entrando y saliendo, hablando en el celular, o sea, en mi opinión no va a crear una atmósfera.
Ya vamos a hablar de esto, pero no, ningún tipo de transacción económica está permitida en Shabbat. Ni efectivo, ni tarjetas de crédito, ni comprar en línea, ni PayPal, ni nada. Svía, no entiendo la pregunta. Pues de lunes a viernes, de domingo al viernes no hay ningún problema. El problema es que los albañiles trabajan en tu casa el sábado. De domingo a, de domingo a viernes los albañiles pueden pintar tu casa, tú puedes tener cuanta gente quieras, pero en Shabbat no. El Shabbat se trata de muchas cosas especiales, pero no solo de muchas cosas especiales, sino de ciertas cosas especiales, de cierto tipo de experiencia, de cierto tipo de actividades. A la pregunta de Juan Guillermo, si el Shabbat corresponde al Shabbat del calendario, sí, los únicos que están en desacuerdo son los mesiánicos bobísimos, que el Shabbat lunar, un montón de bobadas. O sea, Javerim, los judíos llevamos guardando Shabbat 3000 años. La semana de 7 días es posiblemente una de las ideas más viejas de la humanidad. Es una idea que comienza en Babilonia. Y es una idea universal. Es una idea universal, es decir, que ha sido adoptada por prácticamente todas las culturas. Y lo más importante es que a través del tiempo, los judíos hemos guardado el Shabbat en el sábado de las otras culturas. Es decir, hay una correspondencia al pasado. Esta cosa del Shabbat lunar, como la mayoría de las invenciones de los mesiánicos, es un caraísmo trasnochado, que tratan de conectar versículos dispares de la Biblia para inventarse cosas. A ver, nosotros no tenemos que inventarnos cosas. Sí, el judaísmo que nosotros practicamos hoy no es el mismo judaísmo, exactamente el mismo judaísmo del Rambam, o el mismo judaísmo de hace 200 años. El